un paciente que está en camilla, en un pasadizo de la emergencia, viene siendo traído por paramédicos y lo recibe el médico de turno. Entonces, en un paciente que está inconsciente, lo primero que uno se pregunta es si está vivo, está muerto. Entonces, ahí es donde nos es útil los signos vitales, ¿no? Entonces, tenemos que evaluar los signos vitales. Esos parámetros van a decir si está vivo o está muerto, ¿no? Entonces, lo que es signos vitales, vamos a hablar primero con generalidades, luego vamos a describir cada signo vital: temperatura, pulso, frecuencia respiratoria, presión arterial, el oximetría de pulso. Luego finalizaremos dando unas conclusiones y al final ustedes tendrán la referencia bibliográfica donde se ha obtenido la información. Entonces, miren, ¿por qué son importantes los signos vitales? Porque constituyen las primeras señales de vida, como ustedes ven, ¿no? Entonces, ven ahí una persona atendiendo a un paciente inconsciente. Entonces, si respira, está vivo el paciente, ¿no? Si tiene pulso, está vivo el paciente. Pero recuerden que estos signos vitales son las manifestaciones de los sistemas respiratorios, que ahí está inmerso la frecuencia respiratoria, los signos de pulso, el sistema cardiovascular, el pulso, la presión arterial, y el termostato endógeno, que es la temperatura. ¿Ya? También, también tener en cuenta que la valoración de los signos vitales en una sala de urgencia médica, en donde continuamente llegan pacientes pidiendo atención, se tiene que priorizar. Entonces, al evaluar los signos vitales, me puede permitir tomar decisiones de a quién atiendo primero y quién puede esperar. ¿Ya? También es importante que ustedes conozcan que los signos vitales tienen escaso valor predictivo para decir tal enfermedad es, pero sí nos sirve para poder determinar qué paciente puede estar más comprometido, más enfermo. Entonces, además, la alteración de los signos vitales pueden estar asociados con el pronóstico del paciente. Se ha visto en estudios que si hay compromiso de un signo vital, la probabilidad de mortalidad es 1%. Miren, cuando tres signos vitales están afectados, el porcentaje de mortalidad aumenta a 25%. ¿Ya? Entonces, los signos vitales son la primera evaluación que ustedes van a tratar de reconocer en todo paciente. ¿Y quiénes son los signos vitales? Los que comúnmente han sido conocidos: la temperatura, el pulso, la frecuencia respiratoria y la presión arterial. Pero ya con el advenimiento de la pandemia, con el COVID, ya se agregó a los signos vitales otro parámetro, como es la oximetría. Entonces, comenzaremos primero hablando qué es la temperatura. Entonces, recuerden que la temperatura corporal no viene a ser más que una medida relativa, una medida que trata de equilibrar entre el calor y el frío. Y todo esto, lo que estamos hablando, está muy relacionado con el metabolismo del cuerpo humano. Constantemente se está generando calor. Entonces, el parámetro de la temperatura no viene a ser más que un reflejo del equilibrio de la termogénesis y la termólisis. Entonces, mantener una temperatura óptima, recuerden que a nivel celular es importante porque permite que las reacciones enzimáticas, los procesos biológicos que se llevan a cabo, sean los más adecuados. Una inestabilidad de temperatura, puede haber falla en esta reacción y puede producir la muerte de la célula. Entonces, no olvidar que la temperatura corporal es un reflejo del equilibrio entre la producción de calor y la pérdida de calor. Entonces, constantemente nosotros nos vemos expuestos a cambios de temperatura. Por ejemplo, si uno sale en tiempo de calor, aumenta la temperatura. O sale en momentos de clima de frío, baja la temperatura. Entonces, existe en el cuerpo un, un órgano que es el hipotálamo, que se convierte en el centro termorregulador, que va a tener la capacidad de activar la termogénesis y de activar termólisis de acuerdo a las condiciones que se encuentra la temperatura. Entonces, recuerden que la temperatura corporal central no viene a ser más que un reflejo de la temperatura de la sangre a nivel aurícula derecha.
y generalmente la temperatura corporal, su promedio debe ser 37 grados centígrados, ¿no? Y con unas variaciones de más, no más de 0,6 grados centígrados. Además de eso, recordar que la temperatura no es una constante, sino que va a variar durante el día. A eso se llama ritmo circadiano. La temperatura sigue un ritmo circadiano. Es esperable que en las mañanas la temperatura esté más baja, puede ser 36 grados centígrados, 35 grados centígrados. Y por la tarde tiende a subir la temperatura, inclusive llegando hasta 37,5 grados centígrados. Entonces, ustedes conocerán de eso, si toman la temperatura de un paciente a las 6 de la tarde o 7 de la noche y cuentan 37,4, ustedes lo que pueden decir es que eso no es fiebre, que eso puede ser el ritmo circadiano, la temperatura, ¿no? En cambio, si ustedes en la mañana encuentran un paciente con 37,4 grados centígrados, ustedes quieren decir que el paciente probablemente está comenzando a crecer elevación de la temperatura, porque a esa hora pueden tener los pacientes más temperatura más baja, ¿no? Entonces, el reconocer el ritmo circadiano que tiene la temperatura es importante al momento de interpretar los valores que encontramos en el paciente. Una consulta, ¿se me escucha bien? Sí, doctor. Ok, entonces, un ratito, un ratito. Muy bien, continuamos. Entonces, la producción de calor. Para la producción de calor, ¿cómo se genera en nuestro organismo? Uno, y principalmente por el metabolismo celular. A ver, ¿no? Uno, con el metabolismo celular. Dos, con la actividad muscular. Constantemente estamos en movimiento y estamos generando calor. Y tres, recuerden que las hormonas tiroideas cumplen una función también en la producción de calor, ¿no? Entonces, miren, son varios mecanismos a los cuales constantemente estamos produciendo calor. Entonces, también constantemente tenemos que usar el mecanismo de pérdida de calor, porque si no, eso va a generar que aumente nuestra temperatura y va a alterar la temperatura a nivel celular. Y eso es lo que el organismo no desea. Entonces, ahí es donde el hipotálamo actúa inmediatamente para tratar de buscar mecanismos que pierden calor y equilibrar la temperatura. Recuerden que la temperatura es el equilibrio entre termogénesis y termol. ¿Cómo perdemos calor? Uno, la principal, por radiación. Es decir, nuestro cuerpo emana calor hacia los objetos fríos que están a nuestro alrededor, a través de la piel. Lo otro es evaporación, ¿no? Por eso que el paciente que tiene fiebre y le dan su paracetamol, después de una hora comienza a sudar, ¿no? Es la sudoración. Y también a la respiración, ¿no? Principalmente la evaporación es por sudoración. También podemos perder calor por convección, es decir, la pérdida de calor a través de las corrientes de aire, que también se va a dar por la piel. El otro mecanismo es la conducción, es decir, cuando nuestro cuerpo entra en contacto con superficies frías y libera calor, que es un 5%, ¿no? Entonces, como ven, estos cuatro mecanismos principalmente juegan un rol en la piel, por eso que la piel es un órgano importante, ¿no? Juega un rol muy importante en la regulación de la temperatura, a través de facilitar la pérdida de calor. Muy bien, este signo vital, ¿cómo yo lo voy a evaluar? Para ello tengo que usar un instrumento. Como ven ahí en la foto, hay dos tipos de termómetros. El termómetro de mercurio, que es antiguo, que se da mucho hasta antes de la pandemia, ¿no? Que tiene en la parte distal, se llama bulbo, y acá tiene mercurio. Con el calor, esto eleva, ¿no? Y nos da un parámetro de la temperatura. Pero con el rendimiento de la pandemia del COVID, aparecieron ya los termómetros digitales, ¿no? Que en cierto modo, estos pueden tener un cierto grado de variabilidad. En cambio, los termómetros de mercurio se acercan más a la realidad. Ahora, ¿dónde yo puedo medir la temperatura? Puede usarse en tres lugares. La más adecuada e ideal es la boca, pero también se puede en ciertas condiciones usar la axila. Y en otras condiciones podemos usar la vía rectal. Recuerden que la temperatura oral siempre va a ser 0,5 grados centígrados más que la temperatura axilar, pero menos que la temperatura rectal, ¿ya? Entonces,
La temperatura bucal es el mejor indicador de la temperatura corporal central. Ahora, ¿cómo realizo la técnica para medir la temperatura oral? Entonces, el termómetro, como ven en la foto, se tiene que ubicar debajo de la lengua, a un lado del frenillo. Recordemos que debajo de la lengua hay una zona bien vascularizada. Y ese es el mecanismo a través del cual va a captar el calor del termómetro. Por eso que es una medición bien confiable. Pero se necesita la colaboración del paciente. El paciente tiene que estar despierto para que informe cómo va a ser el procedimiento, tiene que el paciente colaborar para cerrar los labios y no debe morder el termómetro. Entonces, en un paciente inconsciente yo no puedo usar esta vía, tengo que usar otra vía. Y para poder calcular la temperatura se debe esperar como mínimo el termómetro puesto 3 minutos. Y luego se procede a realizar la lectura, ¿no? Y generalmente la variación de la temperatura oral puede ir entre 36,5 a 37,5 grados centígrados. En la temperatura axilar, lo que a, va a representar la temperatura axilar viene a ser la temperatura en la piel. Por eso que es menos representativa de la temperatura corporal central, ¿no? Porque puede haber un fenómeno de vasoconstricción local en esa zona, también está a distancia los grandes vasos, entonces eso va a alterar una temperatura real, ¿no? Siempre hemos dicho que la temperatura axilar va a ser inferior a la temperatura oral. O sea, siempre la temperatura oral va a ser 0,5 grados más que la axilar, ¿no? Es decir, si yo tomo un paciente de la temperatura axilar y me marca 37,5, le tengo que sumar 0,5 para que lo pueda equiparar a la temperatura oral. Entonces ya sería 38 grados. Ahora, ¿cuál es la técnica para la temperatura axilar? Siempre antes de hacer un procedimiento tenemos que explicar al paciente en qué consiste, ¿no? Para que colabore. Entonces, lo primero que tenemos que asegurarnos es que en la zona del pliegue axilar, donde se va a colocar el termómetro, esté seco, ¿ya? Y tenemos que asegurarnos que el bulbo del termómetro esté en la parte media y pegado hacia arriba, ¿ya? Esté en contacto con la piel. En la temperatura rectal, recuerden, va a ir es menor, es mayor a la temperatura oral, ¿no? Entre 0,3 a 0,6 grados centígrados, ¿no? Entonces recuerden, la temperatura rectal es mayor que la oral a la vez es mayor que la axilar. Entonces, ¿quiénes suelo usar este procedimiento de tomar la temperatura rectal? Generalmente se usa en niños pequeños que no colaboran, o en enfermos muy graves que tampoco pueden colaborar, o cuando la temperatura oral puede ser, por alguna condición del paciente, no nos dé una información real de la temperatura. ¿Por qué? Porque el paciente puede que no colabore y lo otro es que el paciente puede estar hiperventilando. Entonces, recuerden que a través de la respiración también perdemos calor, ¿no? Entonces, puede alterar la temperatura real, ¿no? ¿Y en quién está contraindicado? Definitivamente, el paciente que está con diarrea no puede usarse este método. O pacientes los que han tenido recientemente una cirugía, ya sea rectal o próstata. Entonces, ¿en qué consiste la técnica? Como ven en la foto, la introducción del termómetro va a depender de la edad del paciente, ¿no? Generalmente en niños se introduce media pulgada y en adultos se puede introducir 1,5 pulgadas. Y la introducción del termómetro siempre es en dirección hacia el ombligo, ¿no? Y también importante saber que justamente el mecanismo de acción de este método se centra básicamente en el plexo hemorroidal. Entonces, el plexo hemorroidal le va a dar una vascularidad en la zona, de igual forma vamos a permitir captar la temperatura de la sangre. Y de igual manera se deja 3 minutos, ¿no? Siempre para medir la temperatura se deja más de 3 minutos y es suficiente, ¿no? . Entonces,
La alteración de la temperatura puede ser el paciente tenga fiebre o el paciente tenga menos 36 grados centígrados, ¿no? Que es hipotermia. Muy bien, vamos a ver el segundo signo vital, que es el pulso. ¿Y qué es el pulso? El pulso no viene a ser más que una expansión rítmica que vamos a percibir en la arteria y que va a ser originado por el paso de la sangre debido al bombeado que hace en el corazón. Es el pulso, una onda pulsátil que percibimos. Ahora, esta onda pulsátil puede sufrir modificaciones, va a depender del volumen de sangre, va a depender de cambios en la elasticidad de la pared de las arterias. A ver, un momentito, creo que quieren entrar. A ver, un ratito, quieren entrar ya. Vamos, un ratito para admitir que ingresen. Ya, ya está. Muy bien. Seguimos. Muy bien. ¿Qué características tenemos que nosotros identificar cuando examinamos el pulso? Uno, la amplitud. Y la amplitud no es más que la onda del pulso. ¿Ya? Y la amplitud puede estar aumentada, por ejemplo, un ejemplo, en pacientes con insuficiencia aórtica. Los pacientes que tienen insuficiencia aórtica severa, el pulso es, llaman el pulso cele, ¿no? Es como si fuera un golpe seco. Y el pulso está disminuido, por ejemplo, en la estenosis aórtica, que se llama el pulso parvus. Y también en cuando hay una hipovolemia, también puede dar disminución de pulso que se llama pulso filiforme. Entonces, la amplitud puede variar. Lo otro parámetro importante es también la frecuencia. Normalmente el pulso puede ir de entre 60 a 100 latidos por minuto. Más de 100 se habla de taquicardia y menos de 60 se habla de bradicardia. Otro parámetro importante es valorar el ritmo del pulso. Y el ritmo no viene a ser más que la secuencia de latidos que debe ser en forma regular entre la partición de un latido y el otro debe ser regular, ¿no? O sea, el tiempo debe mantener. Cuando es irregular, o sea, hablamos ya de arritmia. Y recordar también, importante, que pueden haber ciertas variaciones del pulso con la respiración. ¿En qué lugares tenemos medir el pulso? Entonces tenemos de la arteria carótida, que se podría medir, pero generalmente esta zona es muy delicada, porque ahí está el seno carotillo. Una estimulación del seno carotillo podemos activar el sistema parasimpático y dar sintomatología neurológica. Entonces, no es la primera elección, ¿no? Tenemos el pulso radial. En las extremidades inferiores tenemos el femoral, el popliteo, también tenemos el pedio, ¿no? Ahora, ¿cómo es la técnica para medir el pulso? Entonces, para medir el pulso, como ven en la foto, usamos el dedo índice y el dedo medio. Entonces, uno de los dedos presiona eh, la arteria contra la parte ósea y el otro dedo es el que trata de sentir la onda pulsante. Muy bien, vamos a hablar del tercer signo vital, que es la frecuencia respiratoria. Entonces, la frecuencia respiratoria no viene a ser más que la cantidad de respiraciones que una persona va a tener en un minuto. Generalmente, este signo vital se le evalúa estando el paciente en reposo. Y lo que nosotros vamos a hacer es observar la cantidad de veces que expande el tórax. Entonces, cuando evaluamos la frecuencia respiratoria, también tenemos que evaluar su frecuencia. Por ejemplo, la frecuencia puede estar aumentada en ciertas en diferentes enfermedades. Cuando hay fiebre, puede estar aumentada. Cuando hay un dolor intenso, puede incrementarse. Puede ser un parámetro de sepsis.
O cuando el paciente está en una acidosis metabólica, también puede estar aumentando. O cuando el paciente tiene insuficiencia respiratoria, también puede estar aumentando. Entonces, son diferentes circunstancias se puede aumentar la frecuencia respiratoria. Ya hemos dicho que los signos vitales, recuerden, tiene bajo valor predictivo de enfermedad, pero sí nos puede ayudar mucho para detener la gravedad del cuadro que puede estar presentando. Entonces, tenemos que ver también si la alteración de la frecuencia respiratoria va acompañada también de algún signo de dificultad que tenga el paciente para respirar. La frecuencia va entre 12 a 20 respiraciones por minuto. Tenemos que evaluar también la profundidad de la respiración. Puede ser que el paciente apenas expande el tórax, o puede ser que veamos que hay una expansión tan intensa del tórax. Tenemos que evaluar también el ritmo. El ritmo no viene a ser más que el intervalo entre respiración, entre una y otra respiración, que por lo general debe ser igual, ¿no? Entonces, ¿cuál es la técnica para medir la frecuencia respiratoria? Ya hemos dicho. Entonces, en primer lugar, el paciente tiene que estar en reposo. En segundo lugar, tenemos que observar la expansión torácica. Entonces, para evitar que el paciente pueda sesgar la medición, lo que hacemos es tomar este signo vital de una forma indirecta, sin que el paciente se dé cuenta que lo estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, podemos estar tomando el pulso y a la vez ir indirectamente evaluando la frecuencia respiratoria. Entonces, cuando la frecuencia respiratoria está aumentada, llamamos taquimia. Cuando está disminuida, se llama bradignia. Cuando hay, hay un aumento de la frecuencia respiratoria, ¿ya? Pero en cierto modo hay un leve incremento de la profundidad de la respiración, se llama polignia, ¿no? Por ejemplo, los pacientes, las personas que hacen ejercicio, ¿no? Las personas que hacen ejercicio, pues, en cierto modo respiran un poco profundo, ¿no? Pero hay otro término que se llama hiperventilación. La hiperventilación sí es un aumento de la frecuencia respiratoria y un aumento marcado de la expansión torácica, ¿no? Entonces hay que diferenciar por línea de hiperventilación. Hay tipos de ritmos también, ¿no? Por ejemplo, es el ritmo normal. Acá tenemos aquí donde está el cursor, tenemos el ritmo chain stop. Miren cómo empieza el paciente a respirar poco profundo, va aumentando la profundidad, va aumentando la profundidad, aumenta, llega a un pico y nuevamente desciende la profundidad. Hasta llega un momento que no respira, eso se llama ALE, periodo de apnea. Y nuevamente empieza. Hay un patrón, ¿no? De menos a más, menos, periodo de apnea y vuelta. Este tipo de respiración, chain stop, se suele ver cuando hay problemas neurológicos, ¿no? Un infarto cerebral, un tumor cerebral extenso, o edema cerebral. En la otra respiración tenemos el bio, ¿no? Si ustedes ven, en la respiración bio es una respiración desordenada, muy desordenada, ¿no? No hay una frecuencia. Entonces, esto también se suele ver en problemas neurológicos, principalmente, ¿no? Y la tercera o la cuarta característica, miren, vemos, este se llama respiración Kussmaul, ¿no? Un paciente que está hiperventilado, respiraciones profundas y aumentando la flora. Este tipo de respiración se llama respiración Kussmaul. Y es bien característico, es una respiración, dice, acidótica, ¿no? Un paciente que tiene un trastorno ácido, sobre todo ácido metabólica, tiene este tipo de ritmo de respiración. Bueno, vamos a hablar del cuarto signo vital, que es la presión arterial. Entonces, aquí hay que diferenciar dos términos. Una cosa es presión sanguínea, que no viene a ser más que la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias, que esta fuerza está impulsada por el momento que se produce el volumen sistólico. Y el otro término es tensión arterial. Tensión arterial no viene a ser más que la resistencia que oponen las paredes arteriales a la presión de la sangre. Y recuerden que la presión arterial es un producto de qué?
del gasto cardíaco por resistencia periférica. Si la resistencia se altera, afecta a la presión arterial. Si el gasto cardíaco se altera, afecta a la presión. Entonces, la presión arterial tiene dos componentes. Tiene el componente sistólico, que es cuando el corazón se contrae para vaciar el ventrículo, y tiene el componente diastólico cuando el corazón se queda vacío y relajado para llenar de sangre. Entonces, recuerden que el gasto cardíaco, ¿ya? Es el resultado también de dos elementos. Uno, de la frecuencia cardíaca y otro, del volumen sistólico. Y la resistencia periférica, que no se ve bien la letra, la resistencia periférica está enmarcado por el calibre de los vasos y por la viscosidad. Entonces, una alteración en el calibre de los vasos puede aumentar, alterar la resistencia y, por tanto, alterar la presión arterial. Una alteración en la viscosidad sanguínea también puede llevar a aumento de resistencia periférica y también aumento de la presión arterial. Entonces, el gasto cardíaco está relacionado con la presión sistólica y la resistencia periférica va a estar asociado con la presión diastólica. Entonces, la presión arterial sistólica suele ir desde 90 a 130 y la presión diastólica entre 60 a 90. Por ejemplo, en esta guía escocesa nos habla de criterios para hipertensión arterial. Generalmente aquí considera hipertensión arterial a partir de 140, la sistólica, y a partir de 90, la diastólica. Y de acuerdo al nivel de presión arterial establece esta guía. ¿Cómo medir la presión arterial? Entonces, existen dos métodos, el método invasivo y el método no invasivo. En el método invasivo, eh, ustedes ven en la foto, lo que se va a hacer es introducir un catéter por la arteria, en el caso de la arteria radial, ¿no? Y la que va a permitir medir directamente a nivel intraarterial la presión arterial, ¿no? Y esto va conectado a un monitor. Esta es la forma de medir la presión más exacta, pero no es frecuente usarlo y no es fácil. Solamente esta técnica se suele usar en cuidados intensivos cuando se requiere medir la presión arterial en forma muy exacta, ¿no? Entonces, el otro método es el método indirecto. Y el método indirecto lo podemos clasificar en dos, el manual y el instrumento. En el manual a la vez puede ser de dos tipos, el auscultatorio, como la auscultación, o el palpatorio, solamente valoramos el pulso. Y en el instrumental tenemos el oscilométrico, que es el mecanismo que suele usar los tensiómetros digitales, y también el Doppler, ¿no? El Doppler es el método a través de un ecodoppler, medimos cómo está la pulsación arterial, ¿no? Entonces, para fines del curso, ustedes tienen que aprender a usar el termómetro, ¿no? Perdón, el tensiómetro, pero de tipo manual, ¿no? Para lo cual podemos usar el tensiómetro de mercurio o el aneroide. Entonces, miren, este tensiómetro aneroide tiene varias partes, tiene el reloj, tiene el brazalete, las vías, la perilla, ¿no? Entonces, esas son las partes de un tensiómetro aneroide y que uno tiene que revisarlo, que esté adecuadamente para poder usarlo. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Entonces, al tomar la presión, en primer lugar, es necesario que la persona a quien se le va a tomar la presión arterial tenga por lo menos haber descansado 20 minutos. En segundo lugar, la persona debe haber evitado usar algún alimento que pueda alterar la presión arterial o tomar algún medicamento que altera, por lo menos una media hora antes. En segundo lugar, tenemos que calibrar el equipo. Entonces, seleccionamos el tensiómetro que vamos a utilizar y revisamos, ¿no? En primer lugar, si vamos a hacer el tensiómetro aneroide, tenemos que verificar que
el manómetro esté en cero. En segundo lugar, tenemos que evaluar que la perilla esté bien, sin sucre. En tercer lugar, tenemos que ver que la perilla que escape el aire esté funcionando. Y en cuarto lugar, tenemos que usar el brazalete adecuado de acuerdo a la contextura del brazo del paciente. Hay pacientes obesos que usarán un brazalete más grande. Hay pacientes delgados que usarán un brazalete más corto. Entonces, vamos a explicar dos métodos, el método escultatorio y el método palpatorio. El método escultorio, ¿en qué consiste? Miren, aquí usa un principio. El principio que usa acá este método es ocultar sonidos. Se llama los ruidos de Korokov. Ahora, estos ruidos se van a generar debido a que las arterias periféricas por donde discurre la sangre, a través de un flujo que normalmente es laminar, al generarse una presión sobre el brazo, va a presionar la arteria. Y al presionar la arteria, va a generar que el flujo de sangre genere una turbulencia. Y eso va a transmitirse en sonido. Entonces, cuando la presión del brazalete del brazo sea mayor a la presión sistólica, no se va a escuchar ningún sonido. Desaparece el sonido, ¿no? Porque hay una oclusión de la arteria casi completa, ¿no? Que evita el flujo. Pero conforme disminuye la presión del brazalete, va a permanecer o va a originarse que la arteria se vaya abriendo más y permita que pase la sangre normalmente, ¿no? Y va a haber un momento en que el sonido desaparece. Entonces, el sonido se genera cuando comienza a ingresar la sangre por el vaso, porque va abriendo. Y desaparece el sonido cuando ya el vaso está casi completo abierto y ya no genera turbulencia. Entonces, son dos momentos importantes que lo van a describir en las fases, pero aquí se escriben cinco fases, ¿no? La primera fase es un sonido fuerte, agudo, y es el primero que se escucha cuando la presión sistólica, o sea, la presión del vaso, es mayor a la presión del vaso. Es el primer ruido. El segundo ruido ya es un ruido con menos intensidad, se escucha como un ruido continuo, ¿no? Que no tiene mucha traducción clínica. El tercer y cuarto ruido generalmente son sonidos que se escuchan cuando ya están próximos a la presión, a encontrar la presión diastólica, ¿no? Generalmente por encima de 10 minutos de mercurio más de la presión. La quinta fase ya, que es la importante, la primera y la quinta son las importantes, en la quinta pues ya va a haber un silencio, ¿no? Es decir, cuando la presión diastólica de la arteria va a ser mayor que la presión del vacío. Entonces, importante también la postura del paciente que debe estar al momento de tomar la presión arterial. Miren, no debe cruzar las piernas, debe adoptar esta postura. Los brazos deben descansar preferentemente, ¿ya? Eh, donde vamos a tomar la presión, preferentemente que esté apoyado sobre una superficie. Cuando se tome la presión arterial, importante que esté la ropa libre de ropa. Y tener cuidado con la ropa, porque la ropa a veces ajusta y también puede alterar la medición de la presión. Y la posición de la espalda del paciente que debe estar apoyada bien a la silla. Entonces, primero, una vez que hayamos escogido el equipo, hemos calibrado el equipo, comenzamos a la medición. Entonces, primero colocamos el brazalete, como ven en la foto, y la colocación del brazalete se va a hacer dos, tres veces por encima del pliegue, ¿ya? Y siempre las vías que estén paralelas a la arteria, ¿ya? Una vez que localicé, coloqué y apreté. Y al apretar el brazalete que no sea muy intenso, ¿no? Lo suficiente que no se baje, ni tan flojo ni tan fuerte. Luego, tiene que buscar el pulso radial. Una vez que se identifica el pulso radial, se comienza a insuflar la perilla. Pero recuerden que la perilla donde tiene que escapar el aire tiene que estar cerrada, la válvula, ¿no? Y comenzamos a insuflar. Luego,
Y una vez que ya no se percibe el pulso, cuando ya se deja de percibir el pulso radial, se puede agregar 30 minutos de mercurio más insuflando. Ahí se detiene y ya se puede ubicar el diafragma del estetoscopio en la zona donde se encuentra la arteria, ¿ya? La arteria media, ¿ya? Y luego, una vez comenzamos a desinflar, a dejar escapar el aire, y en, vamos viendo en el manómetro cómo va bajando la presión y en donde si escuchemos el primer ruido, ese viene a ser la presión sistólica. Luego vamos a seguir percibiendo los ruidos, que son las interfases, y va a llegar un momento en que el ruido ya no se escucha. Esa es la quinoma. Y esa sería la presión diastólica. Lo repito, presión sistólica es cuando se percibe el primer ruido, y luego viene el ruido continuo, hasta que el ruido desaparezca. Esa es presión diastólica. Son dos momentos importantes, la primera fase y la quinta. El método palpatorio, aquí no vamos a usar el estetoscopio. Miren, aquí en la foto, lo que vamos a hacer es colocar el brazalete, identificar el pulso arterial y comenzamos a insuflar. Insuflamos hasta que desaparezca, ¿ya? Hasta que desaparezca el pulso arterial. Y se le puede sumar 30 milímetros de mercurio, 30 milímetros de mercurio más. Y luego se comienza a descender. Se deja escapar el aire y que descienda la aguja. Entonces, cuando percibimos la aparición de la onda pulsátil, ahí es la presión sistólica. Por este método no podemos valorar presión diastólica, ¿ya? No podemos valorar. Por el método auscultatorio sí podemos valorar presión sistólica y presión diastólica. Porque por este método, una vez que aparece en la onda pulsátil, va a estar permanentemente, ¿no? Entonces no vamos a poder medir la presión diastólica. Recuerden que las alteraciones de la presión arterial puede ser que esté disminuido cuando se llama hipotensión arterial, cuando la presión sistólica es medio 90, o la hipertensión arterial cuando puede ser sistólica o puede ser diastólica cuando esté aumentado por límites superiores. Y el último signo vital, que es la oximetría. Entonces, la oximetría de pulso es un método no invasivo que nos permite valorar la saturación de oxígeno de la hemoglobina arterial. Y también nos puede dar otro parámetro, como es la frecuencia. Entonces, ¿cuál es el principio de la oximetría de pulso? Entonces, el oxímetro va a tener dos partes. Va a tener un diodo emisor de ondas luminosas y debajo va a tener un diodo fotodetector que detecta las ondas. Y es el que va a reportar los valores que ustedes ahí. Entonces, recuerden que la luz o estas ondas luminosas que van a pasar por el lecho mundial van a interaccionar con la hemoglobina que se va a encontrar en ese lecho. Y dependiendo de la concentración de oxígeno, va a emitir señales y es el que se va a producir. Entonces, hay dos tipos digamos, de ondas luminosas, las rojas y las infrarrojas. Entonces, cuando la hemoglobina está oxigenada, lo que absorbe más son la radiación infrarroja. Por lo tanto, la luz roja es la que va a pasar fácilmente y es la que va a captar el peor resultado. En cambio, cuando la oxidación hemoglobina está baja, lo que va a captar más es la luz roja y deja pasar la luz infrarroja. Entonces, este es el mecanismo a través del cual actúa los ciclos de pulso. Entonces, cuando capta más luz roja, es decir, pasa más luz roja, significa que va a estar mejor
Cuando pasa, detecta el oxímetro más luz infrarroja, va a estar disminuida. Entonces, en cuanto a la exactitud del valor que nos da el saturómetro, recuerden que siempre tenemos que compararlo con un gold estándar. Y el gold estándar es la saturación fija en un gas arterial. O sea, al medir la saturación exactamente en la sangre arterial, ¿no? Y generalmente hay una variabilidad de más o menos 2%. Es una división estándar de 2. Quiere decir que si mi saturómetro marca 95, probablemente el paciente puede ir entre un rango de 97 a 93. En ese rango puede estar el valor real de la saturación. Entonces, saturómetros existen varios, desde el más sencillo hasta el más complejo, dependiendo el lugar donde esté utilizando. Por los hospitales se usan más complejos. En cambio, cuando es uso doméstico, se suele usar el básico. Ahora, ¿qué características tengo que reconocer en el saturómetro? Acá tienen el valor de saturación, el valor de frecuencia cardíaca, pero también acá tienen la onda de pulso, ¿no? Es importantísimo. Con la onda de pulso yo puedo decir si está trabajando bien o no el saturómetro, ¿no? También van a tener la luz. Y también, bueno, el botón encendido y, bueno, básicamente eso, ¿no? Entonces, hemos dicho que la, la- a esto se llama curva sismográfica. ¿Ah? ¿Sí? A ver, ¿alguien quiere ver? A ver, ¿alguien quiere hablar? Acabo de venir a las 41. Ya, entonces, la curva sismográfica, que es esto, que es en la parte inferior, miren, hay diferentes tipos de curvas. La normal es la que están viendo ahí en el oxímetro, la foto, que es este. Pero cuando, por ejemplo, el paciente está moviendo el dedo donde está el oxímetro, va a producir un artefacto de movimiento y van a poder ver esto. O cuando hay interferencia de señal, entonces también van a poder ver esto. Inclusive, en algún momento puede sentir como una línea, como ven acá, es cuando hay baja perfusión, pues no capta. Entonces, a través de esta onda, esta curva presismográfica, podemos ver cómo está la señal. Ahora, también tienen en cuenta que hay factores que pueden alterar la medición. Definitivamente, si no hay buena perfusión, va a alterar la medición. También lo otro es importante bien es que saturaciones por debajo del 80% también no va a captar. Ahí en ese caso tenemos que ya evaluar con gas arterial. O cuando hay alteraciones de la hemoglobina, como la carboxihemoglobina, la metoglobina, también va a haber alteraciones en la captación del gas, ¿no? Entonces, por lo tanto, no podemos valorar con este instrumento la saturación. Tenemos que usar gas arterial. Eh, el color de la piel generalmente puede alterar, pero cuando están la saturación, el paciente tiene saturación por debajo de 90. Si el paciente tiene una saturación por debajo de 90, sí va a alterar. La presencia de esmalte también puede alterar la medición de la saturación. El hipocalcismo digital también puede alterar la saturación. Y en este caso podemos usar otro lugar, ¿no? En este caso los pabellones auriculares. La anemia, por lo general, suele afectar más la lectura de la oximetría, ¿no? Sobre todo cuando es una anemia severa, ¿no? Cuando es menos de 5 gramos. Entonces, recuerden que hay factores que pueden alterar la medición de la saturación. Entonces, ahora, ¿cómo es el procedimiento para poder medir la saturación? Entonces, en primer lugar, hemos dicho que tenemos que calibrar el equipo. Entonces, tienen que probar el saturómetro, que esté funcionando bien. No podemos ver en uno mismo, no de uno, ver si está trabajando bien. En segundo lugar,
se tiene que elegir el lugar más adecuado para medir la saturación. Por lo general se suele usar el dedo índice, pero si el problema es que hay problemas de hipoperfusión, de repente usar el pabellón auricular. O por ejemplo, hay problemas de esmalte, las uñas, hay que usar el pabellón. Entonces, ya hemos dicho del esmalte, ¿no? Y lo otro es cómo colocar el saturante. Miren, esta es la posición normal que debe colocarse el saturante. Siempre el fotodiodo emisor hacia arriba y el fotodiodo receptor hacia abajo. Y el fotodiodo emisor es donde es la pantallita donde se ven los parámetros. Entonces, tenemos que evaluar que el lugar que hemos escogido tenga las condiciones, ¿no? Que esté bien perfundido. No, no es el que esté habiendo vasoconstricción o esté con la piel muy seca, ¿no? ¿Sí? Y tiene que adecuadamente tiene que estar el lugar donde voy a ver, ¿no? A veces estamos midiendo la saturación y a la vez estamos tomando la presión. Entonces, al ajustar el brazo, vamos a evitar que pase la sangre, por lo tanto, esta zona se va a hipoperfundir y alterar. ¿No? Entonces, es importante tener cuidado en ese aspecto. Entonces, recuerden que la piel está seca y no puede estar sudorosa. Muy bien. Y también que el momento de medir la saturación, que esté en reposo, no esté en movimiento, porque esté en movimiento va a alterar la zona, ¿no? Que está conversando. Entonces, nosotros podemos, la forma de valorar de que está tomando bien la oximetría es viendo la curva preestimográfica. Esta curva preestimográfica, si es la adecuada, entonces está sensando bien. Entonces, otra curva, una línea o una irregularidad, ya debemos sospechar de que hay una alteración, ¿no? Recuerden que este parámetro es una ayuda, ¿no? Pero siempre cuando encontremos alterado el parámetro, tenemos que eso tratar de correlacionar con el estado clínico del paciente. Si el paciente respira tranquilo, no hay tirajes y satura 80%, puede ser el problema del equipo. No necesariamente puede ser el paciente, ¿no? Es importante. Entonces, si nosotros queremos nuevamente valorar mejor este parámetro, tendremos que cambiar de equipo o tomarle gas arterial. Entonces, después ya que hemos tenido en cuenta todas estas consideraciones, recién se procede a la lectura, a la saturación de oxígeno. Muy bien. Entonces, podemos concluir que los signos vitales van a constituir las primeras señales de vida, ¿ya? Recuerden que la temperatura oral es el mejor indicador de la temperatura corporal central y el pulso, recuerden que no viene a ser más que la cantidad de veces de latido del corazón por minuto, y las frecuencias respiratorias no viene a ser más que el número de respiraciones que se realiza a través de la espacio torácica en un minuto, y la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes arteriales mientras el corazón se contrae y se... Y recuerden que la oximetría de pulso es un método no invasivo que permite estimar la saturación de oxígeno de la médula. Muy bien. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Todo claro, Doc- doctor. Doctor, disculpe, no sé si es posible que pueda volver a repetir el método palpatorio para la medición de presión arterial, por favor. Claro. A ver, lo voy a poner acá. Voy a repetir. Eh, Primero colocamos el brazalete, como hemos explicado, ¿no? A 2 o 3 veces de la altura del codo y las vías siempre en dirección de la arteria, ¿ya? En este caso, para este método, no usamos el estetoscopio. Lo que vamos a hacer es palpar el pulso con el dedo índice y el dedo medio, ¿ya? Muy bien. Una vez que ya palpamos el pulso, comenzamos a insuflar. Pero siempre recuerden, tienen que revisar que no haya fuga del aire, ¿ya? Es cerrado. Una vez que esté cerrado, presiona la bombilla y
insuflamos. Una vez que sentimos que desaparece el pulso, podemos darle 30 milímetros de mercurio más, o sea, insuflar 30 más. Una que llegamos ahí, abrimos la perilla lentamente, y dejamos salir el aire. Entonces vamos mirando, conforme va descendiendo la aguja, cuando ya aparece el pulso, sentimos que aparece el pulso, esa es la presión sistólica. No podemos reportar presión diastólica porque el pulso, una vez que aparece, va a quedarse así permanentemente. Entonces no podemos dar el dato de la presión diastólica. Por este método solamente la presión sistólica. Por el método auscultatorio sí podemos dar valor de presión sistólica y presión diastólica. Ya, ¿hasta ahí está claro? Sí, doctor, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta, duda? A ver, ¿alguien alguna pregunta? Por el chat. No, nadie escribe nada. Ya. Muy bien. Si no hay preguntas, a ver, acá chat, hay dos preguntas. Todo claro. Perfecto. Si no hay preguntas, vamos a dar por terminar la clase. Lo que sí